En la escuela del profesor Girafales todo parecía estar en orden. Era un lunes caluroso, y los alumnos, con flojera evidente, escuchaban la lección de matemáticas mientras se abanicaban con sus cuadernos. Ñoño, como de costumbre, comía a escondidas un panecillo que su papá le había puesto en la mochila, cuidando de que el maestro no lo viera. «Ñoño», exclamó el profesor Girafales. «¿Acaso estamos en un restaurante?» Ñoño tragó apresurado y se limpió la boca con la manga del suéter. «No, profesor. Pero es que... se me bajó el azúcar». Los demás alumnos soltaron una risita. El Chavo, Kiko y la Chilindrina lo miraban divertidos, aunque nadie quería que los castigaran también. «Te quedarás después de clases a limpiar los pupitres», sentenció Girafales con su clásica autoridad. Ñoño bajó la cabeza, avergonzado. No era la primera vez que lo castigaban, pero sí la primera que se quedaría solo en la escuela. Después de eso, el sol comenzaba a esconderse, tiñendo de naranja las ventanas del aula. Ñoño fregaba con desgano los escritorios, refunfuñando mientras miraba la hora en su relojito de plástico. Esto no es justo. Si fuera Kiko, lo hubieran dejado ir. Y yo solo estaba comiendo. Rezongó para sí mismo. La escuela estaba completamente silenciosa. Ni una voz, ni una risa, ni siquiera el sonido de una escoba le hacía compañía. El eco de sus pasos era lo único que rompía el mutismo del pasillo. Al terminar de limpiar, se sentó exhausto en su pupitre. Estaba por recoger sus cosas cuando escuchó algo. Leve, como un murmullo. «Ja. Ñoño se giró, alerta. «Hola. Kiko. Chavo». No hubo respuesta. Solo el sonido de su propia respiración agitada. Se levantó y caminó hacia la puerta del aula, pero la encontró cerrada. Y trabada. «¿Qué? Pero sí. Si no la cerré», exclamó, tirando del picaporte con fuerza. Ja. Esta vez la risa fue más clara, infantil. Pero distorsionada. Ñoño se alejó de la puerta y pegó la espalda a la pared, buscando su mochila para sacar su linterna de juguete. «Debe ser una broma. Kiko, sal de donde estés. No tiene gracia». Entonces, una voz muy tenue susurró desde el fondo del salón. «Te vas a quedar aquí. Para siempre». Ñoño dejó caer la linterna al suelo. El aula se oscureció de golpe, como si el día hubiera sido devorado por una nube negra. Las sombras parecían estirarse por las paredes como dedos que lo querían alcanzar. No quiero quedarme. «Papá», gritó desesperado, golpeando la puerta con ambas manos. Pero la única respuesta fue una carcajada gutural, que parecía venir de todos los rincones del salón al mismo tiempo. Ja. Después de eso, la puerta del aula seguía sin abrirse. Ñoño, con los ojos vidriosos y el rostro cubierto de sudor frío, se acurrucó en una esquina del salón, abrazando su mochila como si fuera un escudo. La risa, esa risa distorsionada y burlona, no se detenía. A veces sonaba cerca, como si alguien estuviera justo a su lado, y otras veces se escuchaba lejana, rebotando en los pasillos vacíos de la escuela. «Esto es una pesadilla. Una pesadilla», repetía una y otra vez, intentando convencerse de que, si cerraba los ojos, todo desaparecería. Pero no desaparecía. El silencio regresó por unos segundos. Ñoño se atrevió a abrir los ojos, mirando en dirección al pizarrón. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En letras grandes, garabateadas con tiza blanca, aparecía una frase que no había estado ahí antes. «No puedes irte. Tu castigo es eterno». Ñoño se puso de pie de un salto, atónito. Nadie más tenía acceso a las tizas, y él no había escuchado pasos, ni visto a nadie entrar. Se acercó lentamente al pizarrón, con el corazón palpitando con fuerza, y extendió un dedo tembloroso para tocar las letras. Pero al rozarlas, la tiza se deshizo y comenzó a sangrar. Gotas rojas bajaron por la pizarra, formando regueros espantosos que chorreaban hasta el suelo. «No», gritó Ñoño, retrocediendo y cayendo de espaldas. Comenzó a arrastrarse por el piso, buscando la linterna caída. Cuando por fin la encontró, la encendió y la apuntó al rincón del aula donde había escuchado el primer susurro. Y allí, entre las sombras, vio algo. Una figura infantil, borrosa, sin rostro. Tenía el uniforme escolar empapado en lo que parecía tinta negra o sangre seca.
Su cuerpo estaba encorvado, con los brazos colgando a los lados como si fueran de trapo. ¿Qué? ¿Quién eres? Balbuceó Ñoño, con los dientes castañeteando. La figura dio un paso adelante. Al hacerlo, se escuchó un sonido húmedo, como carne mojada arrastrándose por el suelo. Yo me quedé aquí. Como tú. Por un castigo. Dijo la figura, con una voz que parecía salir de una garganta rota. Ñoño lanzó la linterna y corrió al otro lado del salón. Golpeó la puerta con desesperación. Profesor. Alguien. Chavo. Quien sea. Ayúdenme. Ya nadie te oye. Murmuró la voz a su espalda. La escuela ya no es parte del mundo. La puerta finalmente se abrió con un chirrido. Ñoño, sin pensar, salió corriendo al pasillo. Pero lo que vio lo dejó paralizado. El pasillo ya no era el mismo. Las luces parpadeaban, las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles garabateados con sangre. Caritas sonrientes, letras invertidas, y una frase repetida una y otra vez. No te vayas. Nunca te vayas. Las puertas de las demás aulas estaban abiertas. Y todas estaban vacías. Solo ecos. Solo risas. Ja 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 ja. Ja ja ja. Ñoñito. ¿A dónde vas? La voz ahora era más burlona. Como la de un niño jugando al escondite. Ñoño corrió por el pasillo, buscando una salida, pero cada vez que giraba una esquina, llegaba al mismo lugar. El aula de donde había salido. No. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Una mano fría le tocó el hombro. Ñoño se dio la vuelta lentamente. No había nadie. Ja 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 ja. Después de eso, la linterna había dejado de funcionar. Ñoño temblaba de pies a cabeza, sudoroso y empapado en lágrimas. Cada rincón de la escuela parecía susurrarle algo, como si las paredes tuvieran bocas invisibles. Ya no corría, simplemente tropezaba de aula en aula, buscando una salida que no existía. El aula a la que regresaba una y otra vez lo miraba con burla. Cada vez que pasaba frente a ella, el pizarrón tenía nuevas frases. Te lo dijimos. Ya no hay mundo afuera. Estás con nosotros. Y, finalmente, el juego va a comenzar. Ñoño cayó de rodillas. El suelo ahora estaba cubierto de una capa delgada de agua sucia, mezclada con tierra, sangre y papel. Pedacitos de tareas escolares flotaban a su alrededor, con nombres borroneados, como si otros niños hubieran estado allí. Y hubieran desaparecido. Papá. Sollozó. Papá, ven por mí. Por favor. Pero el único que respondió fue un coro de voces infantiles, cantando algo que no había escuchado nunca. 1, 2, Ñoñito ya cayó. 3, 4, no saldrá del salón. 5, 6, su alma no ve la luz. 7, 8, ya está con la cruz. 9, 10, nunca lo verás otra vez. El aire se volvió espeso, sofocante, como si hubiera humo invisible en el ambiente. Ñoño comenzó a toser con fuerza y se arrastró hacia la ventana. Pero al mirar hacia afuera, vio algo imposible. No había cielo, ni árboles, ni casas. Solo un abismo negro e infinito. La escuela flotaba como un edificio condenado, suspendido en un vacío eterno, como una cápsula maldita donde el tiempo no corría. Incluso el reloj del aula se había detenido a las 6:66. Ñoño comenzó a reír. Una risa quebrada, desesperada, sin sentido. No puede ser. Esto no es real. Esto no es real. Una voz muy cercana le susurró al oído. Lo real ya no importa. Se volteó con violencia, pero nadie estaba allí. Entonces lo escuchó. Pasos. Pasos múltiples. Lentos, arrastrados. Como si algo se acercara arrastrando los pies, acompañado de suaves risitas apagadas. Provenían del pasillo. Ñoño se levantó, tropezando, y corrió hacia el baño de hombres. Se encerró en el último cubículo, tratando de contener su respiración. Desde la rendija inferior del baño, vio pasar pies. Pequeños, descalzos, cubiertos de mugre. Uno de ellos se detuvo justo frente a su puerta. Algo cayó al suelo. Un diente humano. Ñoño se tapó la boca para no gritar. Ñoñito. Sal a jugar con nosotros. La puerta se sacudió. Golpes secos, fuertes, desesperados. Como si alguien, o algo, quisiera entrar con urgencia. Vete. Déjame en paz. Gritó al fin.
La puerta se detuvo. Por unos segundos, solo se oyó silencio. Y luego, las bisagras cedieron, y la puerta se desplomó con estrépito. Del otro lado había 3 niños. Pero sus ojos estaban en blanco, como vacíos. Uno de ellos tenía la boca cosida con hilo rojo. Otro tenía la cabeza ladeada, el cuello completamente torcido. El tercero no tenía rostro. Ñoño intentó huir, pero los niños se lanzaron sobre él, como sombras deformes. Lo sujetaron del cuerpo, de las piernas, de los brazos. No. Suéltenme. Fue arrastrado fuera del baño, por el pasillo, mientras los focos explotaban uno por uno. Chispas llovían sobre su cuerpo mientras sus gritos se perdían en el eco de aquel infierno. Intentó aferrarse a una puerta, pero sus dedos resbalaron. Uno de los niños lo mordió en la oreja. La carne se desgarró como papel mojado. Lo llevaron al aula original, la primera. La puerta se cerró sola tras ellos. La luz de la sala se apagó. Desde fuera del salón, solo se oían los gritos. Agudos. Inhumanos. Como si alguien estuviera siendo destrozado lentamente, con crueldad. Las paredes comenzaron a sangrar. Desde las ranuras de la puerta, un líquido espeso y rojo goteaba. Dentro, Ñoño gritaba con la garganta abierta. Una figura sin rostro le clavaba lápices en las piernas, uno por uno, mientras otras reían, bailaban y aplaudían. Su cuerpo era un lienzo de mutilación infantil. Marcas de regla afilada en el abdomen, tajos en la espalda hechos con sacapuntas rotos, heridas profundas hechas con compás escolar oxidado. ¿Te portaste mal en clase?, le decía una voz, imitando la del profesor Girafales. No. Lo siento. No quiero jugar más. Pero ya es muy tarde. Ñoñito. Ya eres parte del salón. Una campana sonó de repente. Una campana escolar, como al final del recreo. Los niños se detuvieron. Lo rodearon. Todos cantaban al unísono. Te quedas aquí. Tu carne será tiza. Tu sangre, la tinta. Y tus huesos, la pizarra. Ñoño intentó arrastrarse hacia la puerta. Tenía la cara cubierta de cortes, los dientes rotos. Su cuerpo apenas respondía. Levantó una mano. Una sombra más alta apareció detrás de él. Vestía saco y corbata. Era el profesor Girafales. Pero sus ojos eran totalmente negros. Su voz era un eco demoníaco. Ñoño. Tu castigo ha terminado. Ahora. Empieza tu clase eterna. Y con una sonrisa cruel, lo levantó por el cuello y lo clavó contra el pizarrón. El cráneo de Ñoño estalló contra la madera. Fragmentos de hueso salpicaron el aula. Los niños comenzaron a aplaudir, felices. Su sangre chorreaba como tinta, formando una frase final. Ya nunca saldrás. Al día siguiente, la escuela abrió como de costumbre. Los alumnos entraron, riendo, hablando de sus juegos y deberes. Nadie recordaba a Ñoño. Don Barriga lloraba en su oficina sin saber por qué. Decía que sentía un vacío en el pecho. Pero no sabía de qué. El aula de castigo fue clausurada por mantenimiento. Cuando el profesor Girafales pasó frente a ella, por un segundo, creyó escuchar una risita lejana. Ja ja ja. Se detuvo. Frunció el ceño. Pero luego sonrió. ¿Qué cosas? Y siguió caminando. Y en la puerta clausurada del aula, la sangre de Ñoño seguía fresca. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.